Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos traer la tercera parte de nuestra serie Ciclicidad psíquica de las masas, ya para finalizar esta exposición del científico Alexander Chizhevsky, científico ruso, del cual hemos hablado en el canal no solamente en esta serie, pero cada vez que hacemos reportes de las manchas solares, lo traemos también a la mesa porque mucho de lo que él propone lo estamos viendo en este momento. Entonces empezaremos con uno de los primeros gráficos que él muestra y lo mostramos también en la parte 1. Donde habla del ciclo de masas, ¿no? Que es muy similar al ciclo solar. Tenemos una parte mínima, hay una subida de manchas, hay un clímax, que es como la máxima actividad, y después la disminución, ¿no? Esta manera del ciclo, digamos, de masas, cuando lo ponemos en porcentajes, la mayor cantidad de eventos, por lo menos los históricos, se reportan en tiempos de máxima excitabilidad de las masas, ¿no? Que es algo que cuando lo ponemos y lo contrastamos con el Sol, es como un paralelismo, sucede de esa manera. Eso no quiere decir que todo sucede en este punto. Lo que él está diciendo es que la tendencia es que se dan en ese clímax, ¿no? Y ahora hay que poner algo en perspectiva. Sabemos que la historia ha sido manipulada, ha sido alterada, pero cuando se narra algo, ya sea de Alejandro Magno en el pasado, de los romanos, de Genghis Khan, todos esos momentos históricos van y repiten este ciclo, ¿no? Los ánimos estaban bajos, hay un momento de tensión, la gente siente la necesidad de participar, de ser protagonista, hay rebeliones, hay revoluciones, hay protestas, ocurren muchas uniones de grupos. Una vez que se resuelve, entonces desciende y las euforias bajan y volvemos a bajar el ritmo, ¿no? Entonces, pudiendo usar una plantilla, digamos, de Genghis Khan y la ponen, qué sé yo, con el Imperio Romano, este sub y baja se vuelve a repetir en cómo nos cuentan la historia. Quiere decir que los que cambian la historia, los que son encargados de escribirlo y transferirlo a los libros que leemos, saben que se ha comportado así, aun cuando han tomado una historia y la ponen en otra historia. A lo que vamos con todo esto es que actualmente estamos viviendo algo similar. O sea, ¿cuándo va a ser un clímax donde tendremos que estar con los ojos bien abiertos y tal vez con un pie adelante? Bueno, este es el primer gráfico que él menciona. Ahora, a lo que nos referimos con el ciclo solar actual, como vemos acá 2020, las manchas han ido subiendo y se estaba pronosticando un máximo entre 2024 y 2025. Sin embargo, los pronósticos ahora lo están dando un poco más temprano, finales de 2023 quizá o inicios del 2024. Pero, así como saben ustedes, estamos tratando de darle seguimiento al Sol. Ahora, terminamos la parte 2 con esta tabla. Como pueden ver, si el ciclo lo dividiéramos en dos, en periodo de años estamos hablando 5,16, 5,96 la segunda parte. O sea, promedio, ¿no? Y en cada una de ellas se dan estas diferentes etapas. Cantidad relativa de manchas mínima, la etapa 2 que toma un poco más de tiempo de esos 5, crecimiento gradual de la cantidad de manchas y de sus grupos, que es más o menos donde estamos, terminando quizá para entrar ya a la cantidad máxima que se da quizá por un corto tiempo y luego viene el descenso, que es con la disminución gradual de cantidad de manchas y sus grupos. Pero si ponemos esto y lo comparamos con las masas, para esta primera etapa estamos hablando de época de mínima excitabilidad, época de disgregación, la gente no está muy interesada en unirse, surgimiento de movimientos de masas de tipo social. Luego en esta segunda etapa, la número 2, acá vemos que época de incremento de la excitabilidad, aumento gradual de la cantidad de dichos movimientos, que es lo que sentimos que está pasando en este momento. Vemos movimientos sociales sucediendo en Europa, en Francia y en otros lugares, que es como la gente queriendo hacer algo, ¿no? Una vez que llegamos al máximo, estaremos hablando de época de máxima excitabilidad. Es como que se llega a ese punto máximo, ¿no? Y luego venimos a la disminución gradual, que en cuanto a masas se traduce de la siguiente manera: época de disminución de la excitabilidad, disminución gradual de su cantidad. Entonces terminamos acá. Como pueden ver, estamos hablando de porcentajes 5 en cuestión de distribuir un 100%, un 5% de las cosas importantes suceden en esta primera etapa, un 20% en esta subida, que es como en la que estamos ahora, y en la máxima, un 60% de eventos históricos importantes, de rebeliones, de tomas del poder y todo ese tipo de cosas, y ya lo que es la disminución, un 15%. Entonces terminamos parte 2 de esta manera, y antes de iniciar con parte 3, mostrarles este gráfico. Cuando Chizhevsky analizó la historia, y acordémonos, sabemos que la manipulan, pero la pregunta es ¿por qué la tendencia, aun cuando está alterada, es ponernos
la resolución de un conflicto o cómo resolver de parte, digamos, del pueblo o de un grupo en contra del sistema, cómo poner eso en máximos solares. Por eso queremos mostrarles este gráfico. Como pueden ver, desde que empezaron a medirse las manchas solares, 1785, vean las estrellas. Esta estrella en este máximo solar representa Gran Revolución Francesa. Después vemos dos máximos solares sin nada como llamativo o importante, pero este acá sí tiene esta estrella que es revoluciones en Europa, Francia, Polonia, Alemania, Italia. En el 48 la estrella esta que es celeste, revoluciones en Europa. Y así ustedes pueden ver las diferentes estrellas que están aquí referenciadas de revoluciones, levantamientos, secesiones, independencias, protestas, caída del muro de Berlín, ascenso de Alcadea y así, ¿no? Entonces, no decimos que en cada máximo hay algo importante, pero que la tendencia en máximos es que surjan este tipo de protestas, este tipo de revoluciones. Y pareciera que vamos a ese camino, ¿no? Por acá está otro gráfico que es más moderno, del 1900 para acá, los últimos, digamos que 100 años. Aquí vemos que revolución del Imperio Ruso en este máximo solar, revolución de febrero, gran revolución socialista de octubre en Rusia. Acordémonos que Chizhevsky es un científico ruso, entonces su referencia más próxima es lo que está pasando en Rusia. Revolución de España en el 36, que es en este máximo solar. Conversión de Europa del Este al socialismo. Revolución húngara, que es este de acá verde. Primavera de Praga en Checoslovaquia, protestas en Polonia, crisis polaca. Y bueno, vemos que hay mucha referencia a Europa, Rusia, porque él es de ahí. Pero si pensáramos en nuestros países, veríamos algunos paralelismos también, y pareciera que, por ejemplo, hoy, solo por poner un ejemplo, estamos viendo muchas cosas en Sudamérica, que es lo más próximo a nuestro entorno, ¿no? Gente queriendo sublevarse, gente que al parecer tiene una energía o unas ansias que no las tenía en 2020, pero por respuesta al golpe bajo que se le dio al ánimo de las masas, entonces 3 o 4 años después quieren hacer algo, quieren protestar. Lo que hay que poner aquí en perspectiva es que si la historia ha sido fabricada o manipulada, podría darse el caso muy posible de que se hagan puestas en escena de algo que para una persona es como una evidencia o una falsa evidencia de que se está haciendo algo, pero al final es para que inviertas tu energía en eso, pase un máximo solar y ya perdamos la oportunidad y volvemos a bajar y empieza otro golpe bajo con respuesta, ¿no? Entonces, más allá de ser partidarios de protestas y ese tipo de cosas, para nosotros nos resuena más una liberación individual, ¿no? De adentro hacia afuera. Esperar que algo se arregle de afuera hacia adentro pues es muy difícil, ¿no? De ahí que salen pues personajes, salvadores, héroes, muy normal en estos máximos solares. Entonces ya con este preámbulo, vamos a esta tabla. Dice por acá, actividad de las masas humanas. Cantidad de hechos históricos surgidos en los años de cada época. Vean que los números acá, aún siendo porcentajes, se ha escogido los eventos más importantes como trascendentales que representan el porcentaje. 1,7 en mínimos, 10% en la subida hacia el máximo, 20% de eventos importantes trascendentales en máximo y en la bajada simplemente 5. Entonces dice por acá, caracterización sociopsicológica del comportamiento de las masas en la extensión de cada época del ciclo. Dice por acá, época número 1, diferenciación de las masas, indiferencia por las cuestiones sociales, estado de ánimo pacífico de las masas, transigencia, tolerancia, estado de ánimo depresivo, estatismo de las masas, etc. Esto refleja mucho lo que pasó en 2020, ¿no? Después ya en esta subida en la que estamos, surgimiento de las masas de ideas de orden social y principio de concentración colectiva, agrupación de masas e ideas, aparición de ideas fundamentales y unificación general de cierta comunidad, como que la gente empieza a unir fuerzas para tratar de responder al sistema en el que estamos, ¿no? Después ya lo que es el máximo, que es lo que podríamos esperar a ver en los siguientes años, acción sobre las masas de líderes, comandantes, oradores, la prensa, etc. Acción de las ideas orientadas hacia las masas, rapidez del desarrollo de los movimientos de masas, amplitud de alcance territorial, integración de las masas, individualización de los colectivos, dinámica de las masas. Es como que finalmente podemos imaginarnos un golpe de estado o un grupo logrando recibir o obtener las demandas que estaba pidiéndole al Estado. Queremos poner en perspectiva que aún viendo eso podría ser hasta una puesta en escena para que la gente que tiene ganas de pelear y de sublevarse sientan que hicieron algo, pero al final fue todo un engaño a la misma vez, ¿no? Las energías están ahí, simplemente que este ciclo es repetitivo, ¿no? Después dice acá ya la última,
retraso progresivo de las reacciones sociales a los estímulos sociales, degradación de la acción concentrada, el entusiasmo, la inspiración. Básicamente que toda esa energía que se invierte entonces ya disminuye, empieza a calmarse y llegamos a un mínimo solar, ¿no? Con quizá otro golpe bajo y el ciclo se vuelve a iniciar. Después por acá dice actividad de las masas humanas, dice por acá observaciones, determinados fenómenos se desarrollan con la condición de la presencia en la comunidad de factores de carácter político y militar. Acá queremos hacer un paréntesis porque sabemos que Chizevsky quizá no vio el factor de puestas en escena. Va a narrar aquí, por ejemplo, las operaciones militares, ese tipo de cosas, lo cual desde nuestra perspectiva podrían ser puestas en escena, simplemente un despliegue narcisista de las élites para gastar todo su armamento, ¿no? Dice por acá, en la primera etapa, firma de tratados de paz, expediciones de conquista de carácter no masivo, capitulaciones, ocupaciones, interrupción máxima del parlamentismo, fortalecimiento de la autocracia. Luego para la fase 2, que es la subida en el ciclo solar, oscilación en la decisión de cuestiones políticas o militares, preparativos para la guerra, complicaciones en las relaciones internacionales, principio de acuerdos, delimitación de las tendencias político-militares. Aquí vemos que él está hablando de preparativos para la guerra. Ahora, a veces sentimos que lo que nos narraron como Primera Guerra Mundial, ese tipo de guerra, ya no creo que la vayamos a ver. Estamos hablando quizá de otros tipos de guerra. Pero bueno, por eso es que estamos al pendiente de lo que estamos observando y viendo de qué tipo de conflicto se quiere, ¿no? O se entra porque la gente quiere sublevarse, ¿no? Dice por acá, ya en lo que es el máximo solar, promoción de líderes, comandantes, hombres de estado, celebración de las ideas apoyadas por las masas. Ya la gente se une a un movimiento. Desarrollo máximo del parlamentarismo, reformas democráticas y sociales, democracia, limitación de la autocracia, revoluciones, levantamientos, disturbios, rebeliones, guerras, expediciones militares, campañas, emigraciones, colonización, persecución y demás impulsos de actividad de las masas. Nos llama la atención que él está describiendo parlamentarismo, reformas democráticas y sociales y democracia. Sabemos que esto de la política es un show también, pero también podemos ver cómo un político dentro de un gobierno, dentro de un parlamento, de repente vuelve su mirada atrás al pueblo y les hace creer que está preocupado. La gente entonces cae, invierten sus energías en esa persona, se les hace creer al grupo de que se hizo algo en el gobierno, pero ¿cuál es la sorpresa? Un ciclo después la gente se da cuenta que simplemente invirtieron su energía y sus ganas y todo en algo que no arregló ninguna situación. Fue como algo ilusorio, solo para que las energías se usaran ahí, ¿no? Entonces por eso sí resuena, pero desde nuestra interpretación podría darse ese caso que lo hemos visto muchísimo, ¿no? Gastar toda esta energía que tiene la gente en un político, en un héroe, y después, o sea, no ayudó en nada. Y ya para lo que es la última etapa de composición de las organizaciones político-militares, separatismo, o sea, los grupos que estaban unidos ahora se separan. Rechazo de las demandas de orden estatal o internacional, dispersión y desmoronamiento de las asambleas populares. Aquellos políticos que unieron fuerza de repente ahora se separan. Fácil sofocamiento de las sublevaciones. Aquí estaban muy unidas, acá están muy separadas. Se completan sucesos surgidos en el periodo precedente. Como que hubo una gran tensión aquí por alcanzarlo y quizá acá ya se alcance, pero como de manera de resolverse, ¿no? Pero tiene sentido, toda la energía se invirtió y finalmente se le dice a la gente en esta etapa, ok, lo consiguieron, pero ese consiguieron podía ser un engaño también, ¿no? A partir de acá vamos a hacer lectura de las últimas 7 páginas del libro, en las cuales vamos a ir comentando, pero mucho del texto es un resumen de lo que ya se ha hablado. El mismo texto pues lo explica muy bien y empezaremos con el primer párrafo que dice: en el proceso de acumulación, estudio y sistematización del material sincrónico utilicé ampliamente el método comparativo, distinguiendo una serie completa de importantes problemas psicológicos sociales. Resulta que el cambio en el comportamiento de las masas humanas puede verse en especial relieve durante el desarrollo de prolongados fenómenos históricos. En este caso se delinean ya el enorme aumento de energía e inspiración, ya la declinación gradual de esa energía con el pasaje a un estado de cansancio y apatía. Luego, durante cierto tiempo, se vuelve a advertir una reanimación general, agitación, incremento de la excitabilidad y finalmente el aumento del entusiasmo político y militar propio de un periodo de máxima actividad, hablándonos de la ciclicidad, ¿no? Donde los ánimos bajan, vuelven a crecer en esos periodos de 11 años.
aproximadamente. Así, los fenómenos históricos prolongados ofrecen un excelente ejemplo de los cambios característicos en el comportamiento de las masas en toda la extensión del ciclo. Ahí nos está diciendo que en aquellos fenómenos donde se ha prolongado desde un inicio hasta un final de una misma narrativa, qué sé yo, en un país, nos permite ir midiendo el progreso y viendo que en los tiempos de máximo hay mayor excitabilidad, ¿no? Todos los fenómenos históricos importantes que abarcan países enteros y se extienden durante varias decenas de años estuvieron, durante su desarrollo, sometidos a oscilaciones por épocas, lo que puede verse fácilmente en el estudio de cualquier acontecimiento histórico en relación con la alteración del proceso de formación de manchas solares. Entonces, lo que él nos dice acá, que en aquellas situaciones de eventos prolongados, digamos que de 40, 50 años, qué sé yo, por ejemplo, una dictadura de años, se puede ver la oscilación también en esos fenómenos, subidas y bajadas, que son de hecho buenas oportunidades para hacer este análisis. Luego dice por acá, es verdad que no siempre se puede realizar una descomposición de las distintas épocas de un ciclo de forma tan relevante. A veces hay que acercarse a su definición a tientas, adivinando los límites de las épocas de acuerdo con el estado de ánimo de las masas populares, por sus aspiraciones, por sus proyectos políticos o militares, por su espíritu de la historia en determinado momento. Por supuesto, en la historia encontramos enormes variedades de fenómenos que desde una primera mirada no pueden limitarse a un esquema general. En lugar, encontramos una completa pasividad de las masas. En otro, como los gobernantes hacen resonar las armas, preparándose para la guerra, pero he aquí que pasa un breve lapso de tiempo y las masas como una persona se levantan en armas. Otra vez, vemos otro fenómeno, las masas están activas, el gobierno está tranquilo, no escucha la voz de las masas, pero llega el momento y comienza la revolución. No se debe pensar que en una época de máxima tensión de la actividad solar, la humanidad se volverá más belicosa. Probablemente sea cierto, pero solo en parte. Está más exaltada y en eso se basa su comportamiento. Sin embargo, es necesario recordar que en una época de máxima actividad y durante una guerra puede aparecer en las masas con fuerza equivalente el deseo de paz. Si solo los acontecimientos precedentes contribuyesen a ello, entonces las masas reclaman la paz tan autoritariamente como antes reclamaban la guerra. Y aquí está bastante claro diciendo que dependiendo del país, lo que el gobierno, digamos que dicte, como creando la situación para que la masa se rebele, podría ser que la masa quiere paz en lugar de guerra, pero es una respuesta en masa de un grupo de personas, ¿no? En tanto, los factores sociales y económicos juegan un rol importantísimo en el desarrollo de los fenómenos de masas. El curso de estos fenómenos debe ofrecer, en algunos casos, una desviación significativa del curso del proceso en el Sol. Así, por ejemplo, si la base económica política generó un aumento emocional significativo en las masas, pero el gobierno no sofocó este aumento con diferentes medidas, por ejemplo, el arresto de líderes, un movimiento de masas puede estallar con el primer salto rápido en el proceso de formación de manchas solares y culminar en el periodo de máxima actividad. Si el movimiento de masas es retrasado o si madura a un ritmo lento por sí mismo, puede reflejarse en los acontecimientos en un año de máxima tensión de la actividad solar o en los 2 años siguientes. Entonces, hablando de que podría darse el caso que la tensión se va acumulando y quizás se da en los 2 años siguientes de ese máximo solar, porque las ansias están ahí y no pudieron expresarse, pero hay que darles ese momento como para que las puedan expresar, ¿no? Por eso es necesario explicar también el hecho de que un veloz aumento de la formación de manchas solares después de una época de mínima actividad a veces provoca una serie de acontecimientos históricos que rápidamente se extinguen, simultáneamente con cierta disminución de la actividad solar, pero surgen de nuevo en una época de máxima actividad y ya entonces se reflejan más violenta y claramente. Esto es como cuando vemos vestigios de algo, de alguna revolución y después desaparece, pero en la próxima actividad máxima reaparece, ¿no? Con más fuerza. Luego dice, en realidad llama la atención un fenómeno que se repite persistentemente a lo largo de muchos ciclos. El paso violento de una actividad solar mínima a una maduración de la actividad máxima provoca agudas crisis en el comportamiento de las masas. De repente, en algunas partes de la Tierra, alejadas unas de otras, estallan movimientos de masas que, después de apaciguarse durante cierto tiempo, vuelven a enardecerse en una época de máxima tensión de la actividad solar. Este fenómeno recuerda en parte las reacciones químicas, cuyo principio se caracteriza por un flujo rápido de la materia. Con una medición comparativa de épocas separadas de la historia de diversos pueblos, nos topamos constantemente con hechos que muestran claramente el importante papel que juega en la vida de los pueblos la diferencia característica de 2 épocas de actividad solar, máxima y mínima,
opuestas entre sí por su influencia en el comportamiento colectivo de las masas humanas. En la historia nos topamos constantemente con fenómenos de propiedades muy misteriosas. Así, a veces un conjunto de fenómenos completamente idénticos genera resultados distintos. En un primer caso, la guerra de A contra B es coronada con un éxito total de las tropas de A y la destrucción de las tropas de B, a pesar de la superioridad de B y del ingenio de sus comandantes. Las tropas de B huyen, se dispersan mientras las tropas de A se adentran en el territorio hostil del país y lo toman casi sin usar las armas. En un segundo caso, el cuadro cambia. Las tropas de B ya no ceden frente al enemigo, ansían enfrentarlo en batalla y el resultado de la campaña de A contra B se resuelve a hierro y sangre. Esta llamativa diferencia entre empresas militares, por su forma tan parecida entre sí, se ve claramente si las compañías análogas entre sí se realizan inmediatamente una después de la otra, como por ejemplo las expediciones que tuvieron lugar en la época de las guerras intestinas de la antigua Grecia o en las guerras de los estados germánicos con Italia en la Edad Media. Básicamente hablando de que un ejército ataca a otro, pasa tiempo y entonces responde. La respuesta se espera, pero no en el momento, sino que en el próximo máximo solar, ¿no? En general, hay muchos ejemplos de la distinta influencia de las épocas de actividad solar en acontecimientos de carácter similar. La complejidad de estos acontecimientos es a veces tan grande que no siempre se consigue contrastar claramente esa influencia, pero siempre a esta complejidad la supera algo fatal que no depende de la voluntad recíproca de los colectivos que controlan el curso de los acontecimientos, con una gran coerción hacia la correspondencia con la influencia energética del Sol. Estudiando la historia de las campañas de Alejandro de Macedonia, Julio César, Carlomagno, Federico el Grande, Napoleón y otros conocidos líderes militares, puede mostrarse que estos líderes geniales sabían elevar sus propios regimientos y los regimientos enemigos más allá de cualquier tipo de dependencia de la actividad del Sol. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con esta opinión. Es difícil decir qué es lo que les sirvió de criterio para la elección del momento, pero no hay duda de que se conformaban frecuentemente con el estado de ánimo de las masas populares de sus oponentes. Al estudiar dicha cuestión, debí llegar a la conclusión de que las campañas de conquista más grandiosas e importantes de la antigüedad, de la Edad Media y de la modernidad se realizaron con toda seguridad en épocas de mínima tensión en la actividad solar. Y queda aún por resolver la cuestión de si algunas de estas conquistas habrían podido realizarse si hubiesen comenzado unos años después, en una época de máxima actividad. Los grandes comandantes militares no habrían encontrado entonces por parte del oponente una resistencia, tal que hubiese hecho dudar del éxito de campaña o en todo caso, esta no habría terminado con una capitulación, sino por el contrario se habría reducido significativamente el territorio conquistado y la cantidad de los trofeos. Entonces es interesante que todos estos procesos de conquista, de ir y tomar tierras, muy posiblemente se dieron en tiempos de mínimo solar porque no encontraron resistencia de nada, lo cual resuena con cosas como lo que pasamos en el 2020. Entonces, si hay resistencia y hay pelea entre dos grupos en este caso, muy posiblemente se va a dar en un máximo, pero si no hay resistencia, estos líderes elegían esos momentos para entonces tomar tierras, hacer o seguir su agenda, digamos. Continuamos, dice, uno puede sorprenderse solamente del modo en que en una época de mínima actividad los líderes pueden unificar y mancomunar sus tropas y obligarles a someterse a sus deseos. O sea, pongámonos a pensar en lo que pasó en 2020, ¿no? En los casos en que encontramos un retraso en el desarrollo de las empresas militares, las expediciones y las campañas como consecuencia de la resistencia del enemigo, observamos, al comparar los datos de la campaña, que ésta se completa en una época de máxima actividad. Es resistencia, máxima actividad. En los casos en que la incursión de tropas en un país enemigo fue acompañada del sometimiento y una falta de entusiasmo general de un enemigo relativamente indiferente, cuando el país en general no se levantaba, no arrojaba todas sus fuerzas al altar de la autodefensa, cuando los ciudadanos recibían a las tropas invasoras del enemigo solo con una mueca maliciosa y no se rebelaban todos a la vez, entonces al comparar los datos históricos con la actividad solar, observamos que esta ha caído en una época de aplacamiento. En esas épocas, un comandante que realiza una campaña de conquista puede repetir un completo fundamento de las palabras de César, venid, vidi, vici. Entonces queda claro que si hay resistencia, la tendencia es un máximo solar. Si no hay resistencia y la gente pues no quiere responder de ninguna manera, entonces se daría probablemente en mínimo solar. Un estudio detallado de esta cuestión me condujo a la conclusión de que las campañas de conquista
completadas en una época de máxima actividad solar, en la mayoría de los casos, concluyeron para los vencedores de manera relativamente fácil y sencilla, teniendo fuerzas de élite cohesionadas bajo la fascinación por la personalidad de un comandante o por la sed de destrucción y de botín. El Estado puede enviar, en un periodo de mínima actividad, expediciones de conquista a otros países, y las tropas marchan adelante, se apoderan de tierras, imponen contribuciones, ofenden de todas las formas posibles el amor propio y la dignidad nacional de los ciudadanos de los territorios tomados, sin encontrar un serio obstáculo para su marcha triunfal. En una época de actividad mínima, vencen solo los países que pueden designar comandantes talentosos. Los casos de conquista sin derramamiento de sangre coinciden generalmente con una época de menor actividad del Sol. La historia de la política colonial de Europa confirma muy bien esta regla. En estos momentos sorprende particularmente al historiador el hecho de que pueblos orgullosos de su pasado y fuertes en el presente toleran sumisa y tímidamente las enormes ofensas que les inflige el enemigo al apoderarse de fortalezas y ciudades y violar a las mujeres, pero sin generar ni una rebelión unificada ni un levantamiento general, siendo que una mínima tensión en la unanimidad de las masas podría barrer las guarniciones ocupadas y recuperar el honor perdido. Pero si el enemigo no se apresura a abandonar a tiempo el país derrotado, con la maduración de una época de máxima actividad empieza a resonar en el pueblo un rumor, al principio débil, pero que aumenta gradualmente, eso resuena, ¿no? Hasta que llegue el día en que todo el pueblo se levanta como uno solo contra el enemigo y lo expulsa fuera de los límites de su patria, que es básicamente también como lo estamos viendo ahora. Hay una respuesta a la gente a algo que pasó en el mínimo solar, en este caso 2020, y puede ser que estas ansias vayan creciendo gradualmente, como nos dice Chizevsky, y algo pase, ¿no?, en los próximos años. En el terreno de la política interior del Estado, las épocas de actividad mínima del Sol se caracterizan por un aplacamiento general de las pasiones políticas, una indiferencia relativa de las masas hacia la política, etc. En relación a este fenómeno surge uno de los rasgos psicológicos característicos de las épocas de mínima actividad, que se repite invariablemente durante muchos periodos históricos. La independencia y el alejamiento del poder estatal de las masas populares alcanzan su apogeo. Los gobiernos autocráticos se elevan hasta un punto culminante de desarrollo, el parlamentarismo se ve reducido a cero. Acordémonos que apogeo significa reducción, ¿no? Casi no hay movimientos o ansias. Y es cuando muchos gobiernos autocráticos se elevan porque no van a encontrar resistencia. ¿Okay? En esa época en que las masas populares se abocan al trabajo pacífico y aplacan las pasiones políticas que las agitaron en la época de máxima actividad, el poder estatal a veces queda solo de manera completamente mecánica en la conducción del gobierno. Sin sentir la influencia de la masa popular pacificada, el poder ya no obedece a las necesidades y demandas del país, o sea, no hay grupos que estén demandando nada. En esos momentos, los gobiernos autocráticos alcanzan el punto límite de su desarrollo y, sin encontrar un contrapeso de sus acciones, obtienen la posibilidad de dictar leyes, a veces contrarias a las necesidades del pueblo que encabezan, y eso resuena muchísimo con 2020, ¿no? Al mismo tiempo llama la atención un fenómeno que se repite constantemente relacionado con el problema del líder y las masas. La indiferencia elemental de las masas hacia las cuestiones políticos-sociales y el, relacionado con ella, aumento de la arbitrariedad en el partido dirigente acarrean una serie de complicaciones, muchas de las cuales resultan completamente incomprensibles para el historiador. Uno de los ejemplos sorprendentes que caracteriza el estado psicológico de las masas en una época de mínima excitabilidad es la caída de actores sociales de su brillante pedestal de gloria y grandeza, en que habían sido puestos en una época de máxima actividad. O sea, que aquellos líderes que brillaron en un máximo solar como que se apagan en un mínimo, ¿no? Si esos derrotados, o sea, eso nos recuerda al señor T, mucho, ¿no? Si esos derrotados actores sociales o comandantes militares populares fueron promovidos en una época de máxima actividad y supieron adquirir poder sobre las masas en el momento en que estaban cohesionadas, cuando su acción colectiva era comparable a la acción poderosa de un solo individuo, su caída en una época de mínima actividad representa un fenómeno completamente lógico y regular. Las masas se volvieron inertes, se dispersaron en partidos opuestos, y los que hace poco eran dioses y héroes ahora son cubiertos de injurias y blasfemias. En años de mínima actividad solar, la historia está llena de ejemplos de derrocamientos de líderes populares y sociales, que, como les comentamos anteriormente, el ejemplo mejor y más conocido sería el señor T acá en Estados Unidos. Decimos T para, obviamente, no meternos en el algoritmo de esta plataforma, pero es ese presidente que estuvo en Estados Unidos, se fue y ahora vuelve a resurgir, y qué coincidencia, está resurgiendo en tiempos de máximo solar. Pero bueno,
Hasta acá terminamos esta serie. Si tenés algún comentario, algún aporte a todo lo que hemos compartido, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.